Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Garage Brand, el podcast de cultura, liderazgo y desarrollo organizacional para pymes, startups, scale-ups y para todo emprendedor que quiere entender cómo es la cultura en su empresa, en otras empresas, en otros negocios, en otras industrias. Soy Miguel Castilla, socio fundador de Garage Brand. Estoy con Nayeli Audelo. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Y hoy nos acompaña Gustavo Romero. Gustavo Romero es Country Manager de Creditea. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Nayeli, Miguel, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues para dar una muy somera, un somero vistazo, tú tienes experiencia en tu carrera, sobre todo en empresas tradicionales, en banca, pero te ha tocado últimamente incluso emprender y liderar emprendimientos de otros, y eso te ha dado un panorama muy interesante de diferentes industrias, pero sobre todo de diferentes culturas, que es lo que queremos platicar ahorita, ¿no? Y como country manager de una empresa muy exitosa en México, y Creditea siendo también una empresa que tiene presencia y vínculos e historia con diferentes países, y ahora platicamos de eso, también seguro te toca entender y bajar señales pues del liderazgo central que está en otro país, bajarlo a México, dialogar con tus pares en otros países, y bueno, eso es todo es riquísimo en temas culturales, ¿no? Aprendes muchísimo, ¿no? No sé si han escuchado la frase de, bueno, en cualquier startup o scale-up son años perro, ¿no? O sea, al final del día, lo que aprendes en 6 meses, a lo mejor en otro tipo de industria o empresa, a lo mejor te tomaría más tiempo, ¿no? Entonces, sí, la verdad que uno va aprendiendo conforme va avanzando en la carrera profesional, pero va aprendiendo mucho del equipo, de la industria, de los competidores. O sea, sí es un entendimiento y un aprendizaje continuo. Muy bien. Oye, y cuéntanos un poquito de tu trayectoria y pues qué retos tienes hoy en Creditea, que es donde estás como cabeza en México. Ok, rapidísimo, trayectoria, pues contador público y licenciado en administración de profesión, con una maestría en finanzas. Empecé mi carrera en el área financiera, consultoría contable, fiscal, ¿no? Y pues así empecé, ¿no? En despacho familiar. Y de ahí pasé, estuve en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Después hice una maestría en el extranjero en finanzas y regresé a trabajar a la banca, ¿no? Como contralor financiero. Entonces, bueno, toda la parte de los números siempre he estado por ahí, ¿no? Y de ahí, bueno, pues siempre yo tenía el gusanito de qué es eso de emprendimiento, el negocio propio. Entonces, bueno, después de que me casé, pues bueno, decidí irme a vivir unos añitos a Mérida, a emprender en negocios, nada que ver con el sector financiero, ¿no? Me divertí mucho, aprendí a ser todólogo, ¿no? El que saca las copias, el que ve el tema del presupuesto, todo, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy bonita. Y después, por ahí del 2014-15, cuando empieza esta ola fintech, más en México, porque en el mundo pues ya venía con un poco de tracción, me regreso a la Ciudad de México y es donde empieza un poco mi experiencia en distintas startups, scale-ups, unas, digamos, de origen mexicano, otras de origen extranjero, queriendo hacer un soft landing aquí en México. Y bueno, también por ahí antes de la pandemia decidí emprender, ¿no? Y bueno, también uno aprende a dejar ir, ¿no? Aquellos negocios que a lo mejor no son tan rentables. Y bueno, esa ha sido a grandes rasgos mi experiencia. Y ahorita en Creditea, llevo 1 año, ¿no? En Creditea. Creditea yo te diría que ha pasado por 3 etapas distintas, ¿no? Creditea este año, en septiembre, cumplimos 9 años de estar aquí en México. Y bueno, nos toca ahorita la parte del crecimiento, ¿no? La parte de cómo se está moviendo el ecosistema ahorita en México, pues está llegada de jugadores extranjeros,
consolidación de instituciones financieras bancarias, no bancarias, que si los bancos digitales, o sea, se está moviendo muchísimo. Entonces, bueno, Creditea, que forma parte de un grupo internacional, International Personal Finance, con sede en el Reino Unido, pues no decide quedarse atrás, ¿no? Entonces, lanzamiento de nuevos productos, crecimiento, y en el crecimiento, después de venir a lo mejor de una etapa con un producto muy rentable, muy adaptado al mercado mexicano, pues hay que cambiar el chip, hay que cambiar el mindset, no nada más, digamos, del corporativo en Europa, sino también del equipo que ejecuta y lleva las operaciones aquí en México. Entonces, hablando en temas de cultura, digamos que la empresa llegó a un tamaño donde la cultura que tienen, porque además pues, es una buena cultura, funcionó, ¿no? Y hoy, para poder seguir creciendo, o sea, hay que adaptar las metas, pero también hay que adaptar la mentalidad. Y no solo, como dices, no solo en el país, sino también como debemos comunicarla a un país más grande. ¿Qué vas a hacer? Bueno, es mi pregunta de todos los días. No es un trabajo fácil, pero yo te diría que, a ver, de las cosas que más nos enorgullecen en Creditea es precisamente la cultura de la colaboración, ¿no? La cultura de poder ayudarnos entre nosotros. Nos consideramos un scale-up bastante lean, ¿no? Donde realmente tenemos un equipo, somos alrededor de 70 personas, ¿no? Acá en México, y con 70 personas hacemos muchas cosas, llegamos a las metas, pero sí, al final del día, donde viene una etapa en donde lanzas un producto, después lanzas otro, después tienes ciertas alianzas, ciertos partnerships, y al final del día todo el ecosistema o el mercado se está moviendo a un ritmo, pues tienes que coordinar distintas formas. Desde coordinarte con el equipo europeo, es un modelo que nosotros le llamamos como Hub and Spoke Model, ¿no? Y al final, pues bueno, es un modelo en donde tienes a lo mejor un equipo de desarrollo, un equipo de ingeniería, un equipo de producto, basado en un corporativo que atiende a distintos países, ¿no? Entonces, ¿cómo priorizas? ¿Cómo te pones en el tope de la lista sin comprometer el time to market o el go to market de cualquier producto, ¿no? Entonces, yo te diría que es retador, pero lo vivimos día con día, y lo que más me gusta de mi equipo, que tengo mucho que agradecer por el equipo que tenemos, es las ganas de ver cómo sí se pueden hacer esas cosas, cómo buscar el cómo sí. Y bueno, y a lo mejor no todo el mundo sabemos el caminito, pero de que nos morimos en la línea, lo hacemos bastante seguido. Ya me imagino el backlog del equipo de sistemas que Sí. de por sí en cualquier empresa es como, espérame marketing, espérame RH, tengo un desarrollo. Ahora eso multiplicado por países ha de ser increíble. Sí, es mucha coordinación, la verdad que, y lo que tú decías al principio, ¿no? Operamos en 9 países diferentes, 17 nacionalidades diferentes. Tenemos un hub en la ciudad de Varsovia, en Polonia, otro más en Estonia. Tenemos equipo local y bueno, de entrada la diferencia de uso horario, ¿no? De verdad que en un día tenemos que 1 hora, 2 horas de coincidir, y lo demás, bueno, pues estás planeando el siguiente día. Entonces implica mucha planeación, mucha estructuración, paciencia, ¿no? También paciencia. Si hoy sabes que esto urge, pero es como alinear esas prioridades. Y lo que yo te diría es un sentido, digamos, de responsabilidad, de ownership, ¿no? De ambas partes. Y sobre todo, definimos muy bien qué rol tiene cada uno de los países dentro de todo el ecosistema del grupo, ¿no? México, ahorita que estamos en una etapa de crecimiento, bueno, vamos a enfocarnos a crecimiento. Habrá otros países que están enfocados más al tema de rentabilidad, nosotros igual. Y es un poco de estar siempre muy concentrados en lo que queremos conseguir, ¿no? Para nosotros una regla de oro es bajar las metas al equipo de una manera lo más clara posible, porque ahí estamos como en sintonía, ¿no? Y si no hay esa sintonía, el equipo se puede perder. Entonces, bueno, es lo que tratamos de hacer. Oye, nada más, algo rápido. Ser, un equipo de 70 personas, ser un startup dentro de un gran consorcio internacional es como ser el rebelde de la familia, ¿no? La oveja negra, que eres el inquieto, pero pues tienes que atenerte a ciertas reglas. Y esa mezcla puede causar fricciones o a veces se da muy bien. Hay gente que con mucha agilidad lo logra. ¿Ustedes cómo han hecho esto, no? De sí decir, somos un startup, somos ágiles, tenemos metodologías, Scrum, etcétera. Somos fintech, vamos de tenis, pero tenemos un corporativo en Inglaterra, y hay procesos, y hay due diligences, y hay
pues sí, tal cual, burocracias de un gran consorcio. ¿Cómo concilias estas dos partes? A ver, yo creo que es saber escoger muy bien tus batallas, ¿no? Sobre todo decir, a ver, ¿qué conviene más, no? Y nosotros tratamos de bajar la misión y visión del corporativo a metas muy concretas y que cada parte del equipo sepa cómo es o cómo forma parte de ese engranaje, ¿no? Entonces, tenemos reuniones periódicas, ¿no? Independientemente del día a día que podamos tener, es decir, ok, para este Q o para este trimestre, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿En qué nos vamos a enfocar? Y bueno, hay, como tú decías, ¿no? El backlog y el pipeline puede ser impresionante, pero ¿cuáles son esos proyectos o esas iniciativas que realmente van a mover la aguja? Vamos por esos, ¿no? Y de ahí vamos haciendo trabajo de mantenimiento. Y un poco lo que le decimos al equipo es, hay ciertos roles aquí en México que tienen un doble reporteo, ¿no? Nosotros le llamamos en Europa tener un líder funcional, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? El área de cobranza tiene un líder de cobranza en Europa y tiene un head de cobranza aquí en México. Entonces, pues tú dirías, oye, tengo dos jefes, ¿no? ¿O a quién le reporto? Pues sí, a los dos, ¿no? Nada más tienes que combinar esa parte local que esté alineada con la corporativa y que realmente lo que necesita el mercado lo puedas transmitir de una manera asertiva, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor puedo yo tomar una postura de, bueno, pues esto lo están implementando en el corporativo, vamos a implementarlo en México. ¿Por qué? Porque sería la solución más fácil, ¿no? Pero el equipo realmente se plantea y dice, oye, ¿sabes qué? Esto a lo mejor no funciona para México. Hay que hacer eso. Y ahí es cuando entra a lo mejor ese chico rebelde que dice, no, qué bueno que ustedes están viendo en Europa, pero en México no. Esas son las conversaciones que se pueden tornar difíciles, pero yo te diría que las tenemos todos los días, ¿no? Y sobre todo es, con casos de negocio, darle mucha visibilidad al corporativo y por qué sí y por qué no, ¿no? Siempre cuando digas, oye, no, pero no por esto, ¿no? O sabes que no siento que este proyecto vaya a generar X KPIs o X números por esta razón, ¿no? Entonces, es mucho ir y venir, pero con sustancia de ambas partes. Sí, oye, me hace pensar lo que estás diciendo, que ustedes hacen un trabajo importante en tema de planeación estratégica, o sea, tanto en el corporativo como en México, porque, o sea, está lo que quiere la empresa a nivel internacional, lo que va a hacer o que quieren que suceda en México, y además lo traducen para que cada una de las áreas entienda sus metas. Fíjate que yo he acompañado a empresas pequeñas a plantear sus objetivos y muchas veces pierden de vista la importancia de esta planeación estratégica. O sea, como que lo dejan para después. Les empieza a ganar la operación y no se dan cuenta que es vital poder poner una buena estrategia de hacia dónde vas, cuáles son las metas, cómo lo vas a medir y cómo lo vas a reconocer o cómo lo vas a incentivar o cómo lo vas a pagar. Entonces, todo eso les parece mucho trabajo, les parece trabajo que es tedioso y lo van dejando y lo van dejando y lo van dejando y de repente ya estamos en julio y a lo mejor no hemos cerrado un plan de objetivos estratégicos. Sí es mucho trabajo, sí es tedioso, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, nosotros, como cualquier otra empresa, pues hay mucha, como tú dices, ¿no? La operación te puede comer, ¿no? Entonces, buscamos tener equipos empoderados, de alto desempeño, que puedan tomar decisiones, pero siempre en nuestro modelo específicamente hay que hacer un check-in, ¿no? Hay que tocar base, decir, oye, mira, esto es lo que proponemos, ¿cómo lo ves? Y siempre va a haber un tema de un trade-off, ¿no? O una negociación. Y aquí nosotros, por ejemplo, empezamos nuestra planeación a finales del mes de agosto, ¿no? La hacemos todo esa planeación estratégica para el siguiente año durante septiembre y concluimos por ahí del mes de octubre, ¿no? Entonces ya para el mes de octubre ya tenemos metas, objetivos, volúmenes que queremos alcanzar el próximo año. No es perfecto y hacemos varias iteraciones, ¿no? Entonces hacemos iteraciones ya entrado el año, ya de algunos meses de haber estado operando. Hoy este fue el presupuesto que nosotros acordamos cómo vamos y podemos hacer ajustes, pero es básico tener un norte. Es decir, a ver, queremos conseguir esto de acuerdo a expectativas, condiciones de mercado, expectativas del propio grupo, del consejo de administración, pero es estar iterando, ¿no? Justo ahorita, hace un par de semanas, hicimos nuestro ejercicio de revisión de metas de mitad de año. Lo que nos planteamos el año pasado, ya pasaron 6 meses, ¿cómo vamos? No estamos muy lejos, muy cerca,
y obviamente no va a ser perfecto y va a haber unas líneas donde vamos muy bien, otras donde hay áreas de mejora, pero todos como equipo decimos, a ver, creo que esto lo hicimos bien, esto no tan bien, ¿qué podemos mejorar? Y hacemos esa sesión, digamos, de retro entre nosotros y también con nuestro corporativo. Oye, estas prácticas que son necesarias y que también pueden ser vistas por algunas generaciones como, no, déjame, yo lo hago en mi casa, yo lo hago yo tengo una nueva metodología y creo que todo se vale mientras aporte valor. Todo esto juega de una forma muy interesante hoy en día. Creo que hoy las empresas tienen más que nunca antes, más generaciones conviviendo en el mismo espacio, al mismo tiempo, obviamente. Antes tenías a los boomers, que pues es lo único que había, luego un poco de Gen X, luego millennials, pero hoy ya tienes 4 o 5 conviviendo con diferentes culturas, diferentes necesidades, diferentes focos en motivación. Tú como líder, ¿cómo le haces para, pues, primero captar el talento adecuado independientemente de qué edad tenga? Creo que es la forma correcta, independientemente de dónde venga también, pero pues ¿cómo creas una cultura unificada, un mensaje unificado cuando son tan distintos las personas de estas generaciones? Nada fácil, ¿eh? O sea, es todo un reto y yo siempre les digo o a mis socios o a compañeros que el tema de people o el tema de gente es lo más retador, ¿no? O sea, porque pues, tú puedes conocer tu negocio y el tema de las ventas, cobranza, etcétera, pero el tema de tener el equipo adecuado y cómo mantenerlos motivados y solamente con ese engagement implica mucho tiempo y dedicación, ¿no? Entonces lo que yo te diría es, sí, tenemos ya 4 generaciones conviviendo, cada una motivada de distinta manera. Yo te diría que lo que nosotros hacemos y a veces funciona y a veces no, ¿no? Porque no te puedo decir, esto es la receta secreta y la verdad que no, o sea, la verdad que de repente nos hemos equivocado en el reclutamiento, sí nos hemos equivocado. De repente hemos tenido sorpresas donde digamos, bueno, pues esta persona, y de repente, boom, sobresale. Entonces yo creo que es mucho de escuchar, ¿no? De escuchar a tu equipo, de dejarlos también proponer, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo esta idea y con la transparencia de decir, a ver, hay una puerta abierta, ¿no? Darles esa voz, ¿no? Porque al final del día creo que el tema de decir, bueno, esto se hace de esta manera y pues quien se quiera acoplar, pues es así y el que no, pues no. O sea, eso creo que ya quedó en el pasado, pero realmente como en el día a día que tu equipo se sienta lo suficientemente empoderado, motivado para llevar adelante un trabajo, un proyecto y en el momento en que se atora, que pueda saber que puede contar contigo, ¿no? O sea, nosotros junto con mi director de operaciones hace poquito tuvimos la oportunidad de ir a un curso precisamente de liderazgo y veíamos un cuadrante muy interesante, ¿no? Un cuadrante donde tú podías tomar distintas funciones de acuerdo a tu equipo. Podría ser un mentor, podía ser un coach o podía ser como un advisor, ¿no? Un consejero, ¿no? Y dependiendo de la situación, o sea, tú vas a tener una naturaleza de decir, yo generalmente tiendo a dirigir, ¿no? Y yo digo, es para acá y es para allá, ¿no? Pero a lo mejor hay ciertas situaciones o ciertos perfiles que ese approach no funciona. Es más bien decir, yo estoy aquí para apoyarte cuando tú me necesites, entonces pues yo te puedo coachar, ¿no? O puedes hacer una combinación de los dos y puedes funcionar como mentor. Entonces yo creo que tienes que ir viendo perfiles, personalidades de cada uno de tu equipo y te vas ajustando, porque lo que te funciona para un Gen X no te va a funcionar para el Z y la motivación puede no ser la misma, ¿no? Entonces yo te diría que es lo que más tiempo nos demanda. Sobre todo, y contemplando que crecimiento implica estandarización y menos excepciones puedes ir haciendo con cada caso, ¿no? Sí. Sí, pero al final también, como dice Gustavo, el liderazgo hoy tiene que ser más flexible, no en el, ay, bueno, a ti sí, a ti no, sino como más adaptable y como entender cómo darle los mensajes a cada uno, ¿no? Creo que ahí está el trabajo del nuevo líder, ¿no? Sí, y a ver, sobre todo en esta etapa en la que estamos nosotros de crecimiento, lo que tú dices es muy cierto, es cómo estandarizas procesos para que en el crecimiento no se te desborde el barco, ¿no? Porque si cada quien hace lo que mejor puede, bueno, pues está bien la buena intención, pero no te va a llevar a un buen puerto, ¿no? Entonces, ¿cómo estandarizas? ¿Cómo comunicas efectivamente? Porque a lo mejor tú estás acostumbrado a tratar de, oye, pues hacemos sí,
pero a lo mejor no es el mismo, o el mismo método o el mismo approach a una persona, a una generación más joven que necesita a lo mejor más acompañamiento, ¿no? Entonces te tienes que adaptar. O sea, yo te diría es mucha adaptabilidad y de todo el equipo yo creo que es aprender o tratar de trabajar mucho la resiliencia. Resiliencia ante las adversidades, ante los retos, que digo, el no lo podemos tener a cada rato, ¿no? Y hay que buscar. Si el caminito derecho no funciona, pues vámonos por acá. Entonces yo creo que es un poco de estar iterando. Sí, y me parece muy interesante lo que dices, y también creo que cerrar estas ideas con ayudarle a la gente a lograr cosas ellos mismos, o sea, como que no se vuelvan dependientes del líder, de el líder es el que me va a abrir el caminito, ¿no? O está abierta la puerta y me voy a ir a quejar, pero no propongo nada. O sea, creo que una queja para mí no es válida si no trae una propuesta de solución y un análisis de por qué no te gusta o qué es lo que deberíamos cambiar. Más allá de, no, es que no me gusta, es que alguien más lo debería hacer. Eso no es una propuesta, es una queja. Sí, y sobre todo tratar de cuidar el ambiente, ¿no? Porque mucha queja puede generar toxicidad y no ayuda al ambiente de trabajo, ¿no? Y un poco lo que tratamos de hacer, que no siempre nos sale muy bien, pero tratamos de que haya puerta abierta y decir, oye, pues ven y propon. O sea, no te garantizo que todas las propuestas vayan a pasar, pero sí te garantizo que las voy a escuchar, ¿no? Y eso puede motivar, puede hacer engagement, y la verdad creo que reconocer que nosotros también como líderes nos podemos equivocar, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo le he regado millones de veces, ¿no? Nadie es perfecto y sobre todo mostrar también ese lado vulnerable como líder también ayuda a reforzar pues el engagement del equipo, ¿no? Entonces, también hay situaciones en donde uno si tiene como que una meta muy clara y de repente pues a lo mejor está percibiendo que no hay o un engagement que uno quisiera o a lo mejor los resultados que uno esperara, pues hay que hacer las preguntas adecuadas más que reprimir o decir, ¿no? Oye, a ver, ¿por qué crees que está pasando eso? ¿No? Y lo que tú decías, ¿cómo hacemos que el equipo, que es un gran equipo el que uno puede tener, ellos vayan resolviendo, digamos, estas situaciones y que tú los vayas acompañando en ese camino? Sí. Oye, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Veo que tienes muchísima experiencia porque muchas veces llegamos aquí como con el ideal de ya sé esto y di esto, pero tú ya se ve que has recorrido porque dices y probablemente no salga, ¿no? O sea, haces el mejor esfuerzo y algunas cosas van a salir bien, otras no van a salir bien, pero al final creo que el punto está en seguir intentando y seguir cambiando las cosas. O sea, no te puedes dar por vencido tan fácil, ¿no? Con un obstáculo. Y el chiste es intentarlo, ¿no? A ver, un área de oportunidad que yo la puedo compartir y luego me cuesta mucho trabajo, es decir, digo, cuando uno pues ya ha tenido cierta exposición y todo, pues a lo mejor luego tiende mucho a dirigir, ¿no? Y a lo mejor dices, oye, pues es por acá, ¿no? O sea, creo que 90% seguro que es por acá. Y con las presiones del día a día, ya sabes que estamos todos saturados. A lo mejor ese es el approach que muchas veces uno toma, yo lo he tomado muchas veces, pero no necesariamente es el mejor, ¿no? Porque al final del día, pues está bien, pues ya que Gustavo lo resuelva, y no es la idea, ¿no? Yo en lo particular trabajando mucho en eso de poder hacer esas preguntas. ¿Y tú cómo lo harías? ¿Tú cómo lo resolverías? Cuéntame, y a lo mejor podemos tener una conversación, una charla, y de ahí puede salir algo muy interesante y 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que una. Claro. No, y creo que este approach de escuchar y de poner foco en la persona se refleja hacia afuera. A fin de cuentas, Creditea le vende a personas, ¿no? Es B2C y también tiene que tener el ojo puesto y los oídos muy atentos al mercado, a los clientes, a los usuarios finales que ustedes atienden en la cara, tal cual, ¿no? Sí. Entonces, creo que si esto permea hacia afuera, pues bueno, pues tienes buen equipo que los escuchas, seguramente ellos escucharán a los clientes y crearán soluciones dedicadas para ellos. No, y gracias, aprovechando aquí el podcast, o sea, Creditea es lo que es gracias a todo el equipo. O sea, yo nada más represento acá a un esfuerzo de 70 personas y pues sin esas 70 personas pues no estaríamos acá. Sí. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Creditea es www.creditea.mx, ahí están todos nuestros teléfonos, todos los contactos y ahí están nuestra oferta de valor y lo que hacemos en el mercado mexicano. Muchas gracias. Y nosotros estamos en garagebrand.info. Gracias. Gracias, Gustavo. Hasta luego.
Bye. Gracias, Miguel.